Ildefonso. Para 1820 el autor va a romper con estas instituciones y en 1823 pues va a querer reformarlas. Después pues va a participar activamente en estas reformas educativas de lo que es el clero y educativas y la relación del clero del Estado y Iglesia. Posteriormente, cuando cayó este auge del liberalismo, se tuvo que exiliar voluntariamente a Estados Unidos, de ahí cambió su residencia a Francia, donde en 1836 pues, publicó 3 tomos de lo que es su obra que me interesa, México y sus revoluciones. Ya posteriormente pues, murió a mitad del siglo, en 1850, de la tuberculosis pulmonar que desarrolló en el Colegio de San Ildefonso. He tratado de seguir una cronología de lo que es el indio prehispánico, el indio hispano y lo que es el contemporáneo Mora. Y primeramente me he preguntado qué es el indio para Mora, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra en esta sociedad? Para eso él nos da su visión de lo que es la raza. Él nos dice que los mexicanos eran también una mezcla homogénea de varios pueblos, aunque de una misma raza. Y como vemos, pues Mora pues, tiene muy claro la diferencia de lo que es de lo americano y lo europeo. Pero esto para él es un error porque jamás se ha podido determinar con exactitud qué es lo que debe considerarse, qué es lo que se le considera esta superioridad. Nunca se ha podido constituir del todo bien. Entonces toma pues, como algo equívoco lo que caracteriza como la superioridad de las razas y nos dice que esta diversidad de aptitudes, de donde se deduce la superioridad de unas razas sobre las otras, entonces el tema de la aptitud no quiere decir que pues, no siempre van a seguir siendo los mismos, sino que pueden variar con el tiempo, ¿no? Sin embargo, esta idea pues, llega a chocar muchas veces con pues, otras ideas, por ejemplo, la que nos dice el trabajo. Él nos menciona que la tarea diaria del indio pues, es muy inferior no solo a la de un alemán, sino a las razas más débiles de la raza del Cáucaso. Puede sonar contradictorio, pero esto se explica un poquito más adelante, ¿no? Pues esta explicación nos deja claro que hasta la raza de indios o la raza bronceada pues existen esta diversidad de aptitudes, ¿no? También nos dice que las razas mejoran o empeoran con los siglos, como los particulares con los años, y es que en aquellas y en estas lo puede todo la educación. Es decir, se vuelven más aptos, se vuelven menos aptos, esto va a variar, ¿no? Sí, Mora nos va a dar una diferencia, pero esta siempre la va a conseguir desde su contexto. Y creo que en esta última hay 4 puntos que quiero. Hay 4 puntos que quiero destacar de aquí. El primero es que resulta interesante preguntarnos el por qué hacer mención de la educación en una discusión que iba encaminada al indio prehispánico. Y pues esto nos habla precisamente del problema que se venía desarrollando en su actualidad, ¿no? Y también pues de lo que se tenía que hacer, porque el hecho que nos diga que lo puede toda la educación y no que lo ha podido, pues nos habla de ese proyecto que se tiene. Estos temas pues, fueron hablados durante el primer Congreso Constituyente, que se dio entre el año del 24 y el 27. Uno de los temas fue, por ejemplo, la heterogeneidad del territorio y el otro de la educación pública. Y bueno, en el segundo vemos que Mora, así como lo vemos en la primera y segunda cita, pues tiene conciencia de esta distinción de razas y esta errada concepción del término es lo que va a impedir esta concepción, esta homogenización de la sociedad bajo su idea del pueblo mexicano. Y el tercero, pues es que mediante esta afirmación se explica también el caso de los mexicas, que a pesar de tener pues buenos conocimientos transmitidos por otras culturas, pues estos tendieron a empeorar. Y bueno, precisamente es lo que trata de justificar, ¿no? Que estos indígenas pues se van a igualar, no que traten de rebasar al de raza blanca, sino que se trate que lleguen a nivelarse, ¿no? Unos con otros. Y bueno, esto lo que preguntarnos cómo empeorarlo, quién tiene la culpa, y eso nos lleva al cuarto punto, que no se usen cosas que hagan distinción, por ejemplo las leyes, ¿no? Y bueno, esto aquí cuando digo que la diferencia que demora pues es en torno a su tiempo. ¿Por qué se deberían usar estas leyes distintas? Pues en primera, porque se tiene también en la posición en la que queda el indio hispano,
en donde nos dice que, aparte de someterlos a una esclavitud, las desgracias de estos miserables empezaron con el descubrimiento de América. ¿Cuáles fueron estas desgracias? Pues primeramente en hacerlos miserables. ¿Qué se entiende por miserables? Bueno, también con esto damos paso a lo que es el indígena en la época contemporánea. Mora nos dice que tanto Bartolomé de las Casas como Don Vasco de Quiroga, pues en realidad eran enemigos de los indios por pensar que no se podrían igualar a los blancos, ¿no? Esta raza blanca, y por ende que pues, tuvieran unos privilegios mejores, ¿no? Y provocara que necesitaran pues, como de cierta protección, necesitaba que los protegieran ante ciertas leyes, y bueno, quien necesitaba esa protección pues era considerado miserable. El problema de esta distinción pues es que necesitaban leyes y a su vez también instituciones. Respecto a ello, respecto a estas leyes, pues vamos a ver también la justificación de independencia. Nos dice que la compilación de leyes españolas para los indios pues muchas veces pues fueron mal calculadas, ¿no? El principal mal de esto consistió pues en que en la falta de garantías de semejantes leyes que no se podía remediar más que con la independencia. Aquí cabe preguntarnos quién tiene la culpa, las leyes o quien las imparte, probablemente los dos. No podemos tampoco meter en el mismo saco a Mora el hecho de que sea liberal, de que rompa con todo lo europeo, de hecho retoma muchas cosas de lo europeo. Y bueno, nos dice que esta diferencia de leyes pues iba en contra de esta idea liberal de igualdad de derechos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo utiliza esta sociedad indígena para justificar la independencia, a pesar de que tengan un papel secundario. Es decir, el indígena no le importa tanto a Mora. Le importa medianamente, pero no es como que algo de tan grande importancia, porque el ciudadano se concentra en una ciudad muy pequeña, ¿no? En un grupo muy pequeño, porque esta sociedad tiene, para que sea ciudadano, tiene que tener un cierto ingreso. Y bueno, de hecho, también les echa la culpa a estos del periodo hispano por no poder por convertirlos primeramente en cristianos y no en hombres, que se pueden entender hombres como hacerlos ciudadanos, ¿no? Que sean útiles para su sociedad. Y bueno, en cuanto al indio contemporáneo, pues también nos vamos a encontrar pues una serie de justificaciones, reivindicaciones y sobre todo nos vamos a encontrar la esperanza a largo plazo. Para Mora, la independencia fue importante porque eliminó supuestamente todo mal y dejó o debería dejar bajo las mismas leyes a todos. El problema es que no todos podían entrar porque no sabían cómo. Mora nos dice que ello es un mal necesario por algún tiempo, por lo tanto no puede ser motivo de quejas. Entonces aquí nos está presentando una sociedad que está yendo en constante progreso, ¿no? que no se está deteniendo a partir de esa independencia. Y bueno, nos ofrece las alternativas. Nos dice que la primera de ellas es la educación. Pues según Mora esto debería cimentar las bases como sería el principal motor del progreso. Bueno, Mora es consciente de que los indígenas necesitan educación. Él nos dice que una de las cosas que impiden y impedirán el progreso de los indígenas en todas estas líneas es la absoluta imposibilidad de hacerlos variar de opinión. Esto, claro, esto no lo dice gratis, lo que trata ya narrando en el indio contemporáneo, lo que trata de decir Mora es que bajo todo el dominio español, pues no pudieron llevar, no se llevó bien a cabo las leyes que eran para ellos, ¿no? Entonces está tratando de justificar que mediante lo que él va a implementar con estas ideas liberales se va a arreglar. Y bueno, Mora pues no agarra a los indios y ya vemos que los usa así como quiere. Siempre que dice algo malo de ellos, pues se trata de reivindicarlos. Él nos dice que aunque no podían variar de opinión, pues no significaba que no se supieran gobernar, ¿no? Porque ya lo habían hecho pues, durante muchos años. Entonces, ese es un recurso que va a utilizar a lo largo de todo su escrito. La segunda solución pues, la ejemplifica con el caso de los negros. Él nos dice que de 20 años a esta parte pues, hace salvo su introducción, y ahí nos dice se perderá la masa dominante de la población blanca por la fusión que empezó hace más de 20 años y ya se halla muy adelantada. Mora pretende que le pase eso al indio, la diferencia que no tardaría 20 años, sí no tardaría pues un siglo, ¿no? Entonces Mora está planteando que estos dos deben fundirse la masa predominante, porque asegura que hay más cosas europeas que indias. Resulta obvio que para el siglo XIX pues, todavía hay una gran cantidad de indígenas, ¿no? Pero no podemos inferir que se trata, cuando dice mayoría, que se trata de sujetos, ¿no? Sino más bien se trata sobre estas leyes, que con la independencia los indígenas y las leyes pues, que prevalecieron como las europeas, ¿no? Entonces a esto podemos hacer referencia.
Y bueno, entonces en ese sentido los indígenas pasan a formar parte de este objetivo como si fueran la tarea de esta élite que sabe que los introduzcan a esta sociedad. Y bueno, ya como consideraciones finales, pues tenemos que tanto él como Alonso Fernández propusieron circunscribir el término indio en el primer Congreso Constituyente. Sin embargo, queda preguntarnos, ¿no? Si quiso proscribir ese término, ¿por qué lo termina utilizando en su obra independientemente de la temporalidad? No solamente como indio, sino también como indígena. Pues la respuesta a ello es que el indio aparece para tener algo con qué justificar la independencia. Es decir, pudiera no aparecer, pero pues no tendría tanto sentido, es como un objeto más de aquella justificación de la independencia, y aparte también pues justificar el cambio que se pretende hacer, ¿no? Esta inserción a la sociedad que le pretenden hacer a este sector de la población. Y bueno, también hay que considerar que Mora es un hombre contradictorio. Mora se forma en la religión, rompe con ella, de repente plantea que la sociedad es homogénea, pero también manda a hacer una serie de traducciones de Biblia, como en las lenguas náhuatl, otomí, tarasco, huasteco. Y bueno, con esto hay que tomar en cuenta que Mora pues, es anticlerical, no antirreligioso. Y pues Mora de lo que nos habla precisamente es de este lenguaje, ¿no? O sea, la intención pues, es mostrar el progreso que está teniendo la sociedad y que se está homogeneizando. Y bueno, pues el lenguaje no se menciona porque no es necesario mencionarlo, ¿no? Y bueno, en cuanto a su obra México y sus revoluciones, pues lo que pretende es como que dar ese seguimiento entre lo hispánico y lo hispano, en esta serie de revoluciones criollas que pretende desencadenarse y llegar hasta lo más grande, que es la independencia. Y bueno, debido a esto pues podemos inferir que el indio no está inmerso en estas revoluciones, sino más bien pues, como un aspecto secundario. Y algunos autores mencionan que los liberales pues de esta época pues, no les preocupaba tanto el indio. Podemos ver en Mora que pues, igual no le preocupa tanto, pero sí es un problema grave, por algo lo menciona, por eso le dedica algunas páginas a escribir. Y bueno, así podemos concluir que lo que Mora pretende pues, no es solo reivindicar al indio, sino justificar su preferencia al modelo europeo, justificar la independencia y justificar estas reformas que se estaban haciendo en el año 33 y 34 durante el gobierno de Farias. Y bueno, él pretende dar la esperanza de esta sociedad que va a llegar a ser pues homogénea, donde el indio pues, no se distinga de los demás y ahora se nombre como mexicano, un tema que hasta nuestros días pues, resulta controversial, ¿no? Eso es todo y muchas gracias.